Imagina esto. Estás frente a un tribunal. De lo que se te acusa es algo que no hiciste. Sabes que la sentencia es injusta, que las pruebas son débiles y que detrás de todo hay miedo y hay un poder mal utilizado. Te condenan a morir. Y entonces tus amigos, tus discípulos, aquellos que te aman, te ofrecen un plan: escapar, sobornar, huir y salvar tu vida. La pregunta es inevitable. ¿Qué harías? La mayoría correría. La mayoría encontraría excusas. Mi vida vale más que esta condena. La injusticia me da derecho a romper las reglas. Es mejor huir que morir. Pero hubo un hombre que se negó. Un hombre que decidió que traicionarse a sí mismo era peor que la muerte. Ese hombre fue Sócrates. No estamos hablando de un héroe de película o un personaje de un mito lejano. Sócrates fue un ciudadano común de Atenas. No era rico, no tenía un ejército, no buscó coronas ni títulos. Lo único que tenía era su convicción de que la verdad y la coherencia valen más que la conveniencia. Y esa convicción la llevó hasta su final. Este video no es solo sobre la vida de un filósofo antiguo. Es una historia acerca de lo que significa vivir con propósito en un mundo que prefiere la comodidad antes que la verdad. Es una advertencia para nosotros, que tantas veces elegimos callar para no incomodar, o torcer la verdad para sobrevivir. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué Sócrates decidió beber la cicuta antes que huir. ¿Y por qué? Más de 2000 años después, su voz todavía nos recuerda que es mejor ser víctima de una injusticia antes que cometerla. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Sócrates nació en Atenas, alrededor de 470 años antes que Cristo. No vino de una familia poderosa ni de grandes riquezas. Su padre era escultor y su madre partera. Creció en un hogar sencillo, con lo suficiente para vivir, pero sin estar rodeado de lujos. Desde joven mostró algo que lo haría diferente. No le interesaban las apariencias. Mientras otros se preocupaban por ahorrar dinero, comprar vestidos caros o destacar antes que los demás, Sócrates caminaba descalzo por las calles de Atenas, con una túnica sencilla y sin buscar la aprobación de nadie. La ciudad donde nació era un hervidero de ideas. Atenas vivía la gloria de su democracia, el auge de sus artistas, políticos y poetas. Era el centro del mundo griego. Y en medio de todo ese esplendor, había un hombre extraño, que en lugar de construir templos o conquistar territorios, prefería ir a la plaza a hacer preguntas. Sócrates nunca escribió un libro, nunca dejó discursos preparados, ni trató de acumular seguidores. Su vida era su enseñanza. Su mayor herramienta no eran las respuestas, sino las preguntas. Preguntas que desarmaban, incomodaban y obligaban a la gente a mirarse al espejo. Él decía que su misión había sido puesta por los dioses: ser como un tábano, un insecto molesto que pica al caballo para que se despierte. Desde el principio, Sócrates entendió algo que marcaría toda su vida. No se trata de cuánto tienes, cómo luces o cuánto te aplauden. Se trata de si estás dispuesto a vivir con la verdad, aunque incomode a todos. Sócrates no enseñaba en una escuela formal, ni cobraba dinero por sus enseñanzas, ni tampoco escribía tratados para ser recordado. Su aula era la plaza, el mercado y las calles de Atenas. Y sus alumnos eran todos, desde políticos hasta artesanos. Desde jóvenes curiosos hasta ancianos orgullosos por su sabiduría. Su manera de enseñar era distinta. No se paraba frente a ellos para imponer una opinión. En cambio, hacía preguntas. Preguntas simples pero afiladas que poco a poco iban desarmando las ideas del otro. Era como ir pelando capa por capa hasta dejar descubierto lo esencial. A esto se le llamaría después el método socrático. No convencer con argumentos bonitos, sino guiar al otro a descubrir la verdad por sí mismo. De esas conversaciones salieron frases que aún resuenan en la historia, como la famosa "yo solo sé que no sé nada". Con ella, Sócrates no se burlaba de su ignorancia. Lo que quería decir es que la verdadera sabiduría no está en acumular respuestas, sino en reconocer los límites de lo que sabemos. Porque solo cuando aceptamos que no entendemos, estamos listos para aprender. Para muchos, Sócrates era un sabio que despertaba conciencias, pero para otros, era alguien que ponía en ridículo a poetas, políticos y líderes militares. Lo cierto es que su influencia fue tan profunda que de sus ideas nacerían los pensadores que le dieron forma a la cultura occidental. Entre ellos, Platón, su discípulo más fiel. Pero con cada pregunta incómoda y con cada verdad expuesta, Sócrates ganaba algo más que alumnos. Ganaba enemigos, porque a nadie le gusta ser enfrentado por su propia incoherencia. El año era el 399 a.C.
y Atenas ya no estaba en su gloria. Había perdido la guerra del Peloponeso contra Esparta. Su democracia estaba debilitada y el pueblo buscaba culpables. Y en medio de ese ambiente cargado con resentimiento, el nombre de Sócrates apareció como un blanco perfecto. Lo acusaron de dos cosas: corromper la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. En realidad lo que molestaba no eran sus palabras, sino lo que provocaban. Jóvenes que cuestionaban a la autoridad, ciudadanos que ya no aceptaban verdades sin pensarlas, políticos expuestos en su ignorancia. Sócrates había incomodado demasiado. El juicio fue público, frente a 500 jueces ciudadanos. Sócrates se defendió con firmeza. No suplicó por piedad ni se presentó como una víctima. Al contrario, declaró que su misión venía por los dioses: despertar a los atenienses aunque les costara muy caro. Dijo que prefería seguir cumpliendo con ese deber, aunque le costara la muerte, pero no dejaría de incomodar. Podría haber apelado a la compasión, podría haber suplicado perdón, pero no lo hizo. En su discurso que Platón registró en la famosa Apología de Sócrates, dijo una de sus frases más célebres: la vida sin examen no merece ser vivida. El juicio pasó y el veredicto llegó: culpable. Y la sentencia fue clara: beber cicuta, un veneno mortal. Atenas había decidido silenciar al hombre que le había desnudado con preguntas. El filósofo, que no buscó ni poder, ni riquezas, ni gloria, moriría acusado como un criminal. La sentencia estaba dictada: Sócrates debía beber cicuta. Pero antes de ese día, sus discípulos, encabezados por Critón, le ofrecieron una salida. Tenían todo planeado. Podían sobornar a los guardias, llevarlo lejos de Atenas y darle una vida nueva. Escapa, le rogaban. Nadie te culparía. Todos saben que esta condena es injusta. Cualquiera lo habría hecho. La lógica del mundo es: si la vida rompe las reglas contra ti, tú puedes romperlas. Haz lo necesario para sobrevivir. Pero Sócrates no pensaba así. En su celda, con calma y sin miedo, explicó su decisión. Si escapaba, traicionaría las leyes de Atenas, las mismas que había respetado y defendido toda su vida. Si huía, enseñaría con ejemplo que las normas pueden romperse cuando no nos convienen. Y para él, esa incoherencia era peor que la misma muerte. Entonces pronunció una de las ideas más radicales de toda la historia: es mejor ser víctima de una injusticia que cometerla. Porque el daño que te hacen desde fuera es pasajero, pero el daño que le haces a tu propia conciencia, ese queda contigo para siempre. Sócrates sabía que su cuerpo debía morir, pero que su integridad y su alma debían permanecer intactas. Y así, con serenidad, aceptó su destino. Bebió la copa de cicuta rodeado por sus discípulos. Todos lloraban desconsolados. Él, en cambio, partió en silencio, firme hasta sus últimos momentos. Sócrates murió en silencio, pero su voz nunca se apagó. El veneno de la cicuta pudo detener su cuerpo, pero no sus ideas. De sus discípulos nacerían las corrientes filosóficas que marcarían a toda la civilización occidental: Platón y luego Aristóteles, que después de siglos enteros su conocimiento aún nos acompaña. El mensaje de su vida es incómodo pero urgente. La verdadera grandeza no está en huir de la injusticia, sino en no traicionarte a ti mismo. El mundo puede condenarte, los poderosos pueden señalarte, incluso tus amigos pueden rogarte que escojas el camino fácil. Pero si pierdes tu coherencia, lo pierdes todo. Más de 2000 años después, Sócrates nos sigue preguntando: ¿estás dispuesto a vivir con verdad, aunque incomode, o prefieres vivir en la comodidad de la mentira? Él eligió la muerte antes que traicionarse, y por eso su rugido aún atraviesa la historia. Es mejor ser víctima de una injusticia que cometerla.